Son las 7 de la mañana con 30 minutos, amigos y amigas. Estamos de regreso para seguir hablando de distintos temas de coyuntura. Santiago García, analista económico, nos acompaña en este momento para hablar de cómo cierra el Ecuador el año 2019 y cuáles son las proyecciones para el próximo año. Bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Sofía. Un saludo a todos los televidentes. ¿Cómo terminamos este 2019? ¿Cuáles son los sectores que han repuntado y los que han tenido un decrecimiento en este año? Bueno, lamentablemente el 2019 terminamos con una caída de la economía. Eso es lo que nos proyectan organismos internacionales. La caída prevista será de menos 0,2%. Con lo cual, si sumamos aproximadamente desde el 2015 hasta el presente año, son cerca de 19 trimestres con un crecimiento magro, malo, que no ayuda precisamente para la situación económica. El último crecimiento fue en el 2017, pero luego todos estos trimestres, todos estos años han sido malos. Por eso uno puede ver la informalidad que ha crecido en las calles, los problemas de salida de la gente del empleo formal al informal. Es una situación, yo digo, bastante complicada y que se refleja con una cifra de unas encuestas que dice que el 86% de los ecuatorianos cree que la situación del país es mala. Entonces, esa es la realidad. Y lo que estamos preveyendo algunos académicos en el 2020 es que el próximo año va a ser muy similar a lo que está pasando en el Pero ¿esto a qué 2019. responde? Porque la situación de la región como tal no ha sido la mejor. No es exclusivamente Ecuador Sí. el país que está viviendo pues este decrecimiento o este estancamiento de la economía. En realidad, hay pocos países que se salvan de esta crisis que va prolongándose por muchos años. La CEPAL, un organismo de Naciones Unidas, acaba de sacar su último informe de América Latina y dice que el periodo 2014 al 2020 será el peor periodo económico de los últimos 40 años. O sea, para que el público nos entienda la complejidad, la dificultad que vamos a pasar y que estamos pasando, como digo, son 5 años al menos de este bajo comportamiento económico. Creo que hay muchas causas, hay que empezar por causas internas. Por ejemplo, uno de los sectores perdedores, cuando uno empieza a medir el comportamiento 2019, es el sector petrolero. El sector petrolero tiene caída durante 3 años. Entonces hay que hacer ahí una especie de mea culpa con respecto al manejo público del sector petrolero. Porque el ¿Esto sector se debe a petrolero, la producción o a los precios del yo creo petróleo que que los también han precios, estado bastante sí, variables? lamentablemente los precios siempre son fluctuantes, siempre suben, bajan, pero en términos generales los últimos 2 años los precios internacionales que ha recibido el Ecuador por sus exportaciones petroleras no han sido malos. Ha estado alrededor de 52, $54 por barril. Pero el sector cae porque no hay inversión, porque hay problemas de financiamiento para la inversión petrolera, ¿sí? Porque el sector petrolero privado tampoco creo que ha hecho un esfuerzo, pero los resultados al final del día son malos. Me parece que ese es un buen punto de análisis. ¿Qué podemos hacer el 2020? Pues mejoremos el sector petrolero. No puede seguir así. Hay que acelerar los contratos, los convenios de prestación de servicios con la inversión extranjera, con la inversión nacional. Hay que fortalecer a las empresas públicas, a Petroecuador, a Petroamazonas. Hay que pedir a la burocracia que haga un trabajo profesional bien hecho, porque caído el sector petrolero, pues se cae la economía, o sea, no hay vuelta. Entonces me parece que tanto el diagnóstico como la posibilidad de pensar en un Ecuador 2020 mejor pasa por el sector petrolero. ¿Cuáles son los otros sectores que han tenido un decrecimiento y cuáles han podido repuntar al menos en algo durante este Sí, año? por ejemplo, el sector de agricultura y ganadería y pesca ha tenido un comportamiento el 2017-2018 bastante aceptable. Lo que estamos preveyendo para el 2019, para lo que termina, y el 2020, es que va a haber un mejor comportamiento de la acuicultura, el banano, las flores y una ligera recuperación de la pesca. Entonces, en resumen, para que el público nos entienda, el sector agropecuario en general esperaríamos que tenga un comportamiento más o menos razonable durante el 2020. No es un gran perdedor en el 2019, como lo dije al inicio de la entrevista, el 2019 vamos a decrecer. El otro sector, lamentablemente, que se va a estancar, lo acabamos de escuchar al señor alcalde de Cotacachi, un cantón y una ciudad tan linda, y nos ha animado para que hagamos turismo nacional, pero preveemos un estancamiento durante el 2020. Se cancelaron gran parte de las reservas turísticas, sabemos, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Eso está pasando factura.
Entonces Esto necesitamos por las también paralizaciones del mes de octubre. paralizaciones del mes de octubre, la crisis internacional. Sí, cuando alguien me pregunta, ¿qué tiene que ver el Ecuador con que no crezca Europa con los problemas que tiene Estados Unidos o los japoneses o los chinos? Pues eso, pues que no tenemos clientes. No tenemos clientes para nuestro banano, nuestro café y no vienen turistas. Entonces, yo creo que ahí es muy importante, la entrevista anterior creo que deja marcada la cancha. Es fundamental que los organismos seccionales se pongan a trabajar, ¿no? No solamente parte de su inversión dedican al gasto corriente, creo que hay que hacer gasto de inversión, hay que fortalecer programas de atracción turística. Eso no es solo gobierno nacional, eso es gobierno local. Lamentablemente veríamos un estancamiento. Tu pregunta, Sofía, hay un comportamiento bastante adecuado del sector comercio, pero también prevemos 2020 estancamiento. Esperemos que hasta finalizar el 2019 en algo se recuperen las ventas de Navidad y fin de año, pero va a ser un año malo en general para el comercio y parecería que el 2020 se estanca. Luego tenemos un sector perdedor. Esto en todos los últimos gobiernos un sector perdedor, que es el sector de la construcción. Y el sector de la construcción genera empleo más o menos cerca de un 8% de los ecuatorianos. 100 de cada ecuatorianos, 8 están en el sector construcción. Pero ahí Eso sí está caído. llama la atención pues este sector en específico porque es al que más se le ha dado recursos, por lo menos desde el Estado, a través del BIES, se han inyectado bastantes recursos, las tasas de interés han bajado. ¿Cuál es la explicación para que no repunte? Bueno, yo creo que hemos quedado con mucho discurso, ¿no? Y en la vida práctica y en la vida real chocamos con dos temas. La gente está empobrecida, está golpeada, la clase media. Hemos sido afectados por todos estos ya largos años de estancamiento económico. Los sectores populares, al perder empleo formal, el esfuerzo que se hizo con el gobierno anterior de reducción de la pobreza, 70% de esa reducción de la pobreza correspondió a que se generó trabajo. No tanto el programa social, sino la gente salió a la pobreza porque tuvo un empleo. Como eso se cae, entonces es imposible hoy en día pensar en ampliar la casa, en comprar una casa, o parejas jóvenes que dicen, bueno, voy a hacer un esfuerzo y tendré mi casa. Yo creo que el BIES ha hecho un esfuerzo interesante, me parece que hay que reconocer eso, pero es insuficiente. Es insuficiente, como digo, la caída de la demanda es gente sin recursos, gente sin empleo, pues es difícil que podamos pensar en una reactivación del sector de la construcción. El gobierno ha reconocido las dificultades que tiene pues nuestra economía y pues hace mención también al endeudamiento, entre una de las causas el tema de pues lo duro que resulta mantener al Estado también y cubrir todos los gastos que van en el ámbito de lo corriente, los sueldos y demás del aparato estatal. Y el ministro ha dicho además que estabilizar la economía sin la focalización de subsidios será aún más lento. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Tendrá que analizarse todavía esto de la focalización de los subsidios? Yo lo que creo es que es fundamental para apuntalar la economía del 2020 transparentar el manejo, buscar unos acuerdos mínimos en cuanto a la gestión del presupuesto general del Estado, del sector público no financiero en general. Se requieren ahí algunas medidas, algunas decisiones que de alguna manera hay que buscar ciertos consensos. Por ejemplo, me parece que es razonable terminar focalizando bien los subsidios. Son 2.000 millones de dólares en subsidios solo a combustibles. Entonces me parece razonable, pero no para alimentar el gasto corriente. Yo creo que el sector indígena ha sido clarísimo. No hay posibilidad de una negociación con respecto a los subsidios porque es imposible ponerlos a cero. Entonces hay que pensar un 30, un 40%, focalizar esos recursos, trasladar a la inversión pública, porque uno de los temas, Sofía, que estamos viendo los economistas es, este país sin inversión no saldrá adelante. Pero la inversión ¿de dónde? Exacto, ¿Desde qué sector? ¿Desde el exacto, ámbito sí. privado? ¿Desde el Y yo ámbito creo que público? ahí hay una lección a aprender. Creo que la inversión pública apuntala a la inversión privada. Como se cae la inversión pública porque no hay recursos así de simple, y el modelo en donde se financia la inversión pública mediante contratación de deuda, Ecuador está muy endeudado. Pero ese modelo ya se cayó, ya se perdió, no es posible. Entonces hay que buscar mecanismos para sostener la inversión pública, por ejemplo, sacando recursos, liberalizando recursos de los subsidios. Eso no al gasto corriente, porque no sirve, sino sostener, apuntalar la inversión pública, que a ¿Y su en qué vez apunta la sectores inversión. hay que invertir Por más? ejemplo, Porque el gobierno, y sí, lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional también, ha priorizado el movilizar los recursos hacia el ámbito social. sí, y eso está bien. Yo lo que creo
es que el país, una de las cosas que no puede perder de vista, es que hay que sostener una plataforma mínima de lo que se llama de apoyo social. Los bonos de desarrollo no son malos, eso protege a uno de los sectores más vulnerables. Para eso sirve parte de la renta petrolera, para eso sirve parte de la generación de impuestos que los ecuatorianos pagamos, pero ahí no termina la cosa, porque necesitamos, la gente dice, bueno, yo no solo quiero tener un bono, yo quiero tener un empleo, la posibilidad de vender más, la posibilidad de hacerme emprendedor, la posibilidad de insertarme en el mercado laboral. Entonces ahí se requiere inversión. Yo creo que la inversión ahí no tiene razón el FMI porque lo que está planteándole al gobierno es reduce más la inversión. Hay un reclamo y lo pongo sobre la mesa y hacemos un llamado de atención al gobierno. La subejecución en materia de inversión pública es brutal. Nos hablan del 60% de ejecución hasta el mes de septiembre en materia de inversión pública. Es decir, ¿y el resto? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha sido posible ejecutar la inversión? Primero que la achicamos y segundo que no somos capaces de ejecutar la inversión pública. Entonces, también hay mecanismos de cooperación público-privada, hay que tomarnos en serio esa parte. Yo viajé ayer por motivos académicos y a uno le da gusto usar el aeropuerto de Quito, ¿no? Y también le da gusto aterrizar en el aeropuerto de Guayaquil. Los dos grandes obras de Quito y Guayaquil hecho por concesión. Lo que no queremos la opinión pública es que nos roben, que no haya transparencia, que no sepamos, se ha anunciado la pregunta, ¿qué hacemos con inversión? Yo creo que es viable una canalización de inversión privada hacia sectores estratégicos, por ejemplo, en telecomunicaciones, en infraestructuras. El país necesita infraestructuras. Ahí hay dos prioridades, pero combinando lo público, lo privado, pero con transparencia, con planes, poniéndonos sobre la mesa la opinión pública, ¿sí? ¿Cuál es, por ejemplo, la situación financiera de las empresas públicas como CNT? No se puede privatizar, entre comillas, o concesionar sin un plan previo, sin transparentar las cosas. En fin, ojalá el 2020 podamos los ecuatorianos recibir ese tipo de información, podamos ser veedores sociales para que mecanismos, como acabo de decir, porque también yo veo se van al extremo. No es posible hacer ese trabajo público-privado. Pero con el aeropuerto de Quito fue construido con la cooperación público-privada. En fin, Sofía, yo creo que el 2020 nos llega difícil, complicado, no significa que es lo peor que nos puede pasar. Yo creo que hay mucho que hacer por el lado de la sociedad, por el lado del sector público, el lado de la empresa privada. Hay que acordarnos también de la economía popular y solidaria. Al gobierno le pedimos, o sea, más firmeza en el apoyo a la inclusión financiera, a la inclusión productiva. O sea, hay una agenda por hacer el 2020 y ojalá, pues bueno, la opinión pública por lo menos nos movilicemos para reclamar algo que nos dé cierta esperanza en lo que significa un país, de alguna manera mejor que de lo que hemos recibido. Economista, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo es muy corto en realidad en televisión. Tenemos ya que despedir este espacio de entrevistas, pero enseguida viene Carla Larrea con más de Telediario.